Bueno, buenos días, tardes, noches. Nosotros vamos a explicar, en este video se va a explicar acerca del proyecto final de la base de datos, de la materia de base de datos. El equipo está conformado por Carlos Domínguez, Francisco Javier y García Hernández, Carlos Daniel. Y se les va a explicar toda la elaboración de lo que fuimos haciendo, desde la creación de cantidades, atributos, hasta la creación de una interfaz gráficas y la conexión con la base de datos. Bueno, en este caso yo les voy a empezar a explicar vamos a identificar las necesidades. En este archivo se nos manda o qué es lo que tenemos que hacer para la base de datos. Como se puede ver, se trata de un gabinete de abogados. Nos dice los puntos que tenemos que atender, los diferentes datos que los datos que son clave para este gabinete y cómo es que se tiene que conectar unos datos con otros y qué datos son los más importantes. Entonces, para esto pasamos al siguiente punto, que sería encontrar las entidades y atributos que llevará esta base de datos. Primero empezaremos a pasar por encontrar las entidades que encontramos. Las entidades que encontramos son la situación, tipo de asunto, personas terceras, medio de contacto, razón social, profesión, estado, municipio, persona moral, persona física, tipo de persona, dirección, asuntos preferidos, clientes, demandados, abogado, asunto, audiencia y asesorías. Estas son las entidades que fuimos encontrando. Y ahora, ¿por qué encontramos estas entidades o por qué definimos estas entidades? Bueno, porque en las necesidades se tiene que tener datos precisos de estas entidades y vamos a describir cada una de estas entidades. Para empezar, situación. Bueno, empezamos con las entidades fuertes, que son las que no tienen llaves foráneas, que solamente tienen llaves primarias. Entonces empezamos por la primera entidad, que es la de situación. Y en esta la encontramos por esa entidad fuerte porque es donde describe en la base de datos en qué estado se encuentra el asunto que está atendiendo un abogado y el que se encuentra un cliente. Pues pasamos al tipo de asunto. Tipo de asunto son los diferentes asuntos que puede llevar el gabinete de abogados, desde de pensiones alimenticias, demandas a empresas, etcétera. Personas terceras. Estas son todas aquellas personas que no están identificadas o registradas en alguna otra entidad, pero que participan en alguna audiencia, que es más adelante otra entidad. Después tenemos medio de contacto, que son los 3 medios de contactos que puede tener un cliente, ya sea Facebook, teléfono o correo electrónico. Razón social. Esta es la entidad donde se va a guardar todas las razones sociales de las empresas, es decir, el subnombre que tiene alguna empresa aparte del nombre de su marca. Profesión. Esta es una entidad fuerte donde se va a guardar la cédula que tienen los abogados. Estado. Estados es la entidad donde se van a guardar todos los estados del país, de la República Mexicana. Municipio. Aquí se van a guardar, así que los municipios solamente del Estado de México, porque el gabinete va a tratar principalmente sobre el Estado de México. Persona moral, bueno, pues son aquellas personas que representan alguna empresa y vienen con una razón social, que en este caso es de una marca o sí de una empresa. Persona física es cuando se tiene demandada a una persona directamente, cuando por ejemplo, una esposa demanda a su esposo. Tipo de persona, estas entidades aquí ya empezamos con las entidades
débiles. Quiere decir que ya tienen llaves foráneas, es decir, llaves primarias de otras entidades. Entonces, tipo de persona ya es la entidad donde se juntan dos llaves foráneas, porque tenemos tipo de persona moral y tipo de persona física. Dirección. Aquí es donde se va a guardar, o la entidad donde se va a almacenar la dirección del cliente. Se va a identificar con un ID y con diferentes llaves primarias, foráneas, donde vamos a guardar los diferentes datos. Y pasamos con las siguientes entidades, que sería asuntos preferidos. Esta entidad es para que en la entidad de abogados podamos tener los asuntos que prefieren los abogados, o no es que estén especializados cada uno de los abogados. Cliente es una entidad de las más débiles, pues tiene bastantes atributos. Aquí vamos a guardar todos los datos personales de cada cliente. En demandado igual, les vamos a guardar, es la entidad donde se van a guardar todos los datos personales de demandado. Abogado, aquí se van a mostrar todos los datos, profesión y los asuntos preferidos que tiene cada abogado. Asunto, este puede ser asunto o caso. Es el asunto donde se está participando el demandado, cliente y abogado, como pueden ser personas terceras. Y la descripción, es decir, que en qué va el caso, cómo va. Audiencia, son todas aquellas audiencias donde va a tener o tiene un caso. Y por último tenemos asesorías, que es la entidad donde se va a guardar cuando algún abogado tiende a ser asesorado o asesora a algún otro abogado. Y bueno, una vez teniendo esto, claro, esto vamos a pasar a describir los atributos que cada entidad tiene. Por ejemplo, bueno, pasamos con la primera, que es situación, que tenemos ID estado y descripción, que pues todas las IDs son las llaves primarias, como aquí podemos ver. Tipo de estado, llave PK, primary key, que significa llave primaria, y el tipo de dato y el dominio, que pues aquí se puede ver que son las entidades fuertes y aquí comienzan las débiles. Tipo de dato, ya sea un tipo entero, varchar, que sería un tipo string. Bueno, entonces en situación tenemos el ID como primer atributo y descripción, que va a definir en qué estado se encuentra, ya sea y en proceso, se ha finalizado o etcétera. Tipo de asunto, igual tenemos ID y los tipos, que aquí se van a mostrar todos los diferentes asuntos o tipos que puede llevar cada uno de los abogados de este gabinete. Personas terceras, aquí tenemos apellido paterno, apellido materno y nombre. Es lo único que se necesita de las personas terceras. Medio de contacto, igual vamos a tener el ID y el tipo de medio. Se va a describir que pues el medio de contacto por el que se puede comunicar con este cliente. Razón social, tenemos igual el ID y la descripción, que aquí lo ponemos como descripción porque va para definir para escribir en la razón social. Profesión, nuevamente un ID, número de cédula, el número de cédula profesional del abogado. Estado, pues aquí nada más tenemos ID y el estado, es decir, el nombre del estado. Lo mismo con municipio, el ID del municipio y el nombre del municipio. Persona moral, aquí tenemos el ID
y la razón social. Persona física tenemos el ID y nuevamente razón social. Tipo de persona. Aquí esta es la entidad donde comienzan las débiles, como se había mencionado antes. Y aquí es donde esta entidad va a ser columna de otras entidades, como puede ser en la de cliente, en la de demandado. Y aquí nada más vamos a tener los 3 IDs, que sería el ID principal, el ID principal, que es el ID tipo de persona, y las 2 llaves foráneas, que sería ID moral, ID de persona moral y ID de persona física. Pues pasamos a dirección, que tenemos el ID de la dirección, la calle, el ID del municipio y el ID del estado. Después pasamos a asuntos preferidos, que va a tener asuntos preferidos y el ID de tipo del asunto. Aquí puede ser este ID es donde tenemos los diferentes tipos de asuntos que puede resolver un caso. Entonces aquí nada más se van a mostrar los casos que se especializa este abogado. El cliente, tenemos ID cliente, su llave primaria, apellido paterno, apellido materno, nombres, su RFC, CUR, ID de medio contacto, es decir, los diferentes medios de contacto que va a escoger el cliente para que se le pueda comunicar, y el dato de contacto, es decir, la descripción de ese medio de contacto que fue seleccionado por el cliente. Después pasamos con el demandado. Tenemos el ID demandado, ID del tipo de persona, ya sea persona física o persona moral, como se mencionó anteriormente, su nombre y el ID de la dirección. Después pasamos con el abogado, que es el ID abogado, apellido paterno, apellido materno, nombres, RFC. Pasamos con 2 llaves foráneas, que es el ID de profesión, es decir, donde va a estar su cédula profesional, y el ID de asuntos preferidos, que como se mencionó en la entidad de asuntos preferidos, va a mostrar nada más los diferentes o los tipos de asuntos que puede llevar este abogado. En asunto tenemos el ID del asunto, ID del cliente, donde ya viene toda la información del cliente, y de igual manera el ID del demandado, fecha de inicio, fecha final o en la que terminó el asunto, ID de la situación, en qué estado se encuentra, en qué situación se encuentra este asunto, el ID del tipo de asunto, es decir, qué tipo de asuntos se está llevando, ya sea de los 9 asuntos que puede llevar este gabinete de abogados, y la descripción, es decir, en qué va, qué termina, cómo va. Y por último, tenemos audiencia. Es el ID audiencia, lugar, fecha, hora, ID de cliente, igual sus datos del cliente, ID demandado, ID abogado, los datos del abogado y la resolución en qué terminó esta audiencia, si a favor o en contra del cliente. Y por último tenemos los atributos de la entidad de asesorías, que es el ID asesorías, ID abogado y ID asesor. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar el modelo de entidad relación que se creó para esta base de datos. Empezaremos por este lado, por la entidad de medio contacto, que esta se relaciona con cliente, es decir, que un cliente tiene algún medio de contacto. Aquí podemos ver todos los atributos que cada una de las entidades tiene. Entonces cliente se relaciona con la entidad de medio contacto, y a su vez cliente se relaciona con la entidad de asunto, es decir, que un cliente tiene un asunto. Ahora pasamos con la entidad de asunto. Un asunto tiene o se relaciona con la entidad de abogado. Asunto se relaciona con la entidad de abogado, pues puede ser
porque un asunto debe de llevar un abogado que lo atienda. Y a su vez, abogado se relaciona o tiene asesorías, es decir, cuando un abogado toma asesorías o este abogado asesora a otro abogado. Nuevamente pasamos a la entidad de abogado, que se relaciona con la entidad de asuntos preferidos, es decir, que prefiere asuntos preferidos. Aquí es donde se van a mostrar los asuntos preferidos que puede llevar a un abogado o los asuntos en los que se especializa este abogado. Y asuntos preferidos se relaciona con la entidad de tipo de asuntos, es decir, todos los 9 tipos de asuntos que puede llevar este gabinete de abogados a cabo. Ahora pasamos con la entidad de tipo de asuntos, que se relaciona con la entidad de asuntos. Es decir, que un asunto tiene un tipo de asunto. Esto quiere decir que en un asunto o caso solamente se puede llevar un tipo de asunto, no se pueden llevar más de dos. Es por eso nada más tipo de asunto. Nuevamente pasamos a la entidad de asunto, que se relaciona con la entidad de audiencia. Y audiencia se relaciona con la entidad de abogado nuevamente. Es decir, que un abogado tiene una audiencia y una audiencia tiene abogado. Profesión. Ahora vamos a pasar nuevamente a la entidad de abogado, que un abogado tiene una profesión. Pasamos nuevamente a la entidad de asunto, que se relaciona con la entidad de personas terceras. Es decir, aquí esta entidad es donde se va a almacenar todas aquellas personas que no estén registradas en alguna otra entidad, como puede ser la entidad de cliente, abogado o demandado. Entonces aquí, y nuevamente regresamos a esta entidad, que se relaciona con la entidad de situación, es decir, el estado que se encuentra este asunto o caso. Aquí es donde se va a describir. Nuevamente pasamos a la entidad de asunto, que tiene un demandado, es decir, que un asunto le pertenece, un demandado le pertenece a este asunto. Nuevamente regresamos a la entidad de asunto, y aquí esta es la entidad que más relación tiene con otras entidades, es decir, que es una entidad bastante débil porque depende de otras entidades. Y pasamos nuevamente a la entidad de demandado, que se relaciona con la entidad de tipo de persona, es decir, ya sea persona física o persona moral. Y en dirección, aquí no se alcanza bien en la presentación, pero en dirección ya son las últimas dos entidades, que se relaciona con estado y también se relaciona con la entidad de municipio, es decir, el estado que se encuentra el cliente, y si en este caso se encuentra en el estado de México, pasamos a la entidad de municipio. Se va a mostrar el nombre del municipio en el que vive el cliente o y una vez teniendo este modelo de entidad de relación, podemos pasar a tener las cardinalidades que no están diseñadas en este modelo, pero vamos a explicarlas. Aquí, por ejemplo, en cliente, un cliente puede tener muchos medios de contacto, es decir, que puede tener más de un medio de contacto. Entonces esta cardinalidad es de 1 a muchos. Pasamos con la siguiente cardinalidad, que sería de cliente a asunto, es decir, que un cliente solo puede tener un asunto y un asunto solamente puede tener un cliente, no puede tener más de 2 clientes. Entonces esta entidad sería de 1 a 1. Ahora pasamos con la entidad de asunto y abogado, que un asunto solo puede tener un abogado y un abogado puede tener muchos asuntos.
es decir que esta carnalidad sería de uno a muchos. Ahora pasamos con abogado y asesorías, es decir que una asesoría puede tener muchos abogados y un abogado puede tener muchas asesorías, es decir que esta entidad sería de muchos a muchos. Por último tenemos, después pasamos a la carnalidad de abogado con asuntos preferidos. Es decir que un abogado puede tener muchos asuntos preferidos, porque puede tener más de un asunto o dos asuntos puede atender. Y asuntos preferidos a abogados puede ser de muchos asuntos preferidos a uno, es decir, igualmente de uno a muchos esta carnalidad. Pasamos a asuntos preferidos, que sería asuntos preferidos con tipo de asunto, es decir que un tipo de asunto puede tener muchos asuntos preferidos y asuntos preferidos solo puede tener un tipo de asunto, es decir que esta carnalidad nuevamente es de 1 a 1. Y ahora pasamos con la carnalidad de tipo de asunto y asunto. Aquí un asunto puede tener solamente un tipo de asunto y un tipo de asunto solamente puede estar en un asunto o en un caso. Entonces nuevamente esta carnalidad es de 1 a 1. Y pasamos de asunto a audiencia, es decir que un asunto puede tener muchas audiencias y una audiencia, es decir, solamente nos vamos a hablar de las audiencias en general que se van a tener de ese asunto, sino solamente de las que se va a tener en ese momento. Es decir que una audiencia puede tener solamente un asunto, es decir que esta carnalidad es de 1 a 1. Y pasamos con la entidad de abogado. Ya, un abogado solamente puede tener una profesión, en este caso de abogado, de licenciatura, y una profesión solamente puede tener un abogado. Igual nuevamente esta cardinalidad sería de 1 a 1. Luego pasamos con la entidad nuevamente de asunto, que se relacionaría con las personas terceras, es decir que un asunto puede tener muchas personas terceras, porque puede ser más de una, como pueden ser testigos u otras personas, y muchas personas terceras pueden estar en un asunto. Entonces puede ser, esta entidad sería de muchos a muchos. Ahora pasamos con la entidad de asunto a situación, es decir que un asunto puede solamente estar en un tipo de situación y una situación puede estar en un tipo de asunto, es decir que esta carnalidad nuevamente es de 1 a 1. Ahora pasamos nuevamente con la entidad de asunto, y que se va a relacionar con la entidad de demandado. Un asunto puede tener un demandado y un demandado solamente puede estar involucrado en un asunto. Ahora pasamos nuevamente a asunto. Pasamos a demandado con tipo de persona, es decir que el demandado solamente puede ser un tipo de persona y un tipo de persona solamente puede ser un demandado. Es decir que esta persona esta cardinalidad es de 1 a 1. Ahora pasamos con tipo de persona, que se puede relacionar con persona física. Esto es decir, un tipo de persona solamente puede ser persona física y una persona física solamente puede ser un tipo de persona, es decir de 1 a 1. Ahora a tipo de persona con persona moral. Nuevamente esta entidad, y lo mismo que persona física, es de 1 a 1. Ahora con dirección es del demandado, es decir que un demandado solamente puede tener una dirección y una dirección solamente puede ser de un demandado. Entonces esta carnalidad nuevamente es de 1 a 1. Y dirección con la siguiente carnalidad sería de dirección a estado, que esto solamente puede ser la dirección le pertenece a un estado y un estado puede tener esa dirección en específico. De igual manera dirección con municipio, una dirección puede estar en un municipio y un municipio solamente puede tener esa dirección.
Y este sería como tal el modelo entidad-relación, donde relacionamos las entidades, los atributos y las cardinalidades que se tienen para este modelo entidad-relación. Y para el siguiente paso ya sería pasar ahora sí al crear, a hacer el script. Pasamos a la creación de script, es decir, código, a crear como tal ya nuestra base de datos, y la inserción de datos, es decir, ingresar algunos datos ya dentro de la base de datos. Entonces para eso vamos a pasar a hacer 3 pasos diferentes que ya se los mostraré a continuación. Para esto primero creamos un script que fue con todas las entidades que creamos y los atributos que se mencionaron. Para eso creamos con los comandos create, que quiere decir el comando crear una tabla de datos. Sería todas estas tablas, es decir, todas las entidades con sus diferentes tipos de atributos. Aquí estamos declarando crear una tabla para la entidad de estado, que va a contener los atributos de ID estado, que sería un valor de tipo entero con solamente capacidad de dos dígitos, y esta parte auto incrementa, es decir, para que cada vez que se ingrese un nuevo dato no se tenga que ingresar el ID de manera manual, es decir, que la base de datos va a ir asignando la llave primaria de manera sumatoria, es decir, que si tenemos 5 datos registrados ya en una tabla, este ID va a ir incrementando a 6, 7 o 8 dependiendo de los datos que se registren. Y así lo mismo con todas las otras entidades, municipio, tipo de persona, que aquí tenemos las entidades fuertes, que son las primeras que se crean. Después tenemos aquí entidades débiles ya, que aquí esta parte es donde creamos, si son las llaves foráneas. Y aquí estamos declarando que tenemos 2 llaves foráneas, que sería profesión y tipo de asunto. Serían 2 llaves foráneas que tenemos en esta entidad, de igual manera autoincrementable. Así iremos declarando cada una de las tablas que creamos para la creación de esta base de datos. Aquí no se muestra, pero antes de esto tenemos que crear la base de datos. Por ejemplo, aquí fíjate, es el nombre que va a llevar el gabinete. Bueno, la base de datos sería gabinete, y aquí para usar gabinete serían los comandos para que creemos esta base de datos. Bueno, esta sería como tal la creación del script. Ahora pasamos a la creación de la base de datos, que ya sería seguir los siguientes pasos. Vamos a utilizar una herramienta en específico, que sería la herramienta o el software de SHA. Aquí lo único que tenemos que dar es dar start en Apache y en MySQL. Una vez que estén en verde, pasamos a dar clic en el botón de administrador, que nos llevará a nuestro navegador. Y una ventaja de esto es que podemos crear la base de datos sin hacer la necesidad de conexión a internet. Entonces damos clic sobre el botón y nos carga una nueva ventana que comienza. Esta sería la apariencia como tal de PHP MyAdmin, que es donde nosotros creamos nuestra base de datos. Entonces pasamos a nueva, y aquí en la pestaña de SQL comenzaremos a crear nuestra base de datos como tal. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar a nuestro script, copiarlo y pegarlo en esta parte. Como ven, ya reconoce el código. Una vez dado eso, damos clic en el botón de continuar
Y aquí tenemos un error que vamos a corregirlo. Bueno, aquí está el error, que no estaba escrito bien la palabra gabinete. Entonces esos son pequeños detalles que hay que cuidar cuando estamos creando nuestro script, que todas las palabras coinciden como tal, las escribimos de un inicio para que no tengamos un error posterior como se mostró aquí en la base de datos. Una vez teniendo todo el script, es decir, todas las tablas y entidades de nuestra base de datos, solamente pasamos a darle clic en el botón de continuar y aquí nos devuelve que la base de datos fue creada. Solamente damos en refrescar la página y aquí, como podemos ver, ya tenemos el nombre de nuestra base de datos. Damos clic sobre aquí y como podemos, ya tenemos todas las tablas que hemos creado, todas las tablas. Tenemos cosa de hacer la inyección de datos, que es el siguiente paso, hacer la inyección de datos. Entonces para eso abrimos el siguiente bloc de notas, que es donde tenemos las inserciones. Aquí, de la misma manera que fuimos acomodando el script, es decir, las tablas, de esta misma manera las vamos a ir organizando las intersecciones de nuestra base de datos. Para eso empezamos con las entidades fuertes, que es por aquí la palabra insert, que sería insertar valores. Insertaríamos estos valores que están entre paréntesis y evaluar, es decir, que vamos a insertar ID situación y la descripción que ya se escribieron, que esto sería tipo entero y varchar. Evaluar, que sería los datos como tal, ya que ingresaríamos nosotros aquí, porque están, que como se mencionó antes, la base de datos por sí sola va a aumentar o asignar el ID sin necesidad de que nosotros lo ingresemos manualmente, para que no haya problemas después. Entonces pasamos a copiar cada una de estas entidades, cada una de estas instrucciones en cada una de las tablas. Entonces vamos a demostrar cómo. Entonces en este caso copiamos situación y lo pegamos en la entidad de situación, que sería el primero. Buscamos la tabla situación, aquí está, y ahora pasamos nuevamente a la pestaña SQL, limpiamos la consola y pegamos. Nuevamente damos clic en el botón continuar y aquí la fila nos dice que no hay ningún error, que la fila ha sido insertada. Entonces damos clic en el botón de examinar y como podemos ver ya tenemos nuestros datos insertados. Y aquí, como se puede mostrar, nuestra base de datos, nuestros IDs han sido ingresados a un automático por la base de datos de forma sumatoria, es decir, de 1, 2, 3. Y ya no tenemos que irlos ingresando nosotros manualmente. Y ese sería como tal la creación de la base de datos y las inyecciones. Este último paso que hicimos es lo mismo hacerlo con cada una de las tablas. Y bueno, por mi parte sería todo y pasamos con mi compañero Carlos Daniel. Mi nombre es Carlos Daniel García Hernández, del grupo 4ISC12. Este es un video para el proyecto de la materia de fundamentos de base de datos, donde yo les explicaré el desarrollo de la base de datos en un lenguaje de programación. Bueno, en mi equipo decidimos usar el lenguaje de Java porque, bueno, es fácil para usar interfaces gráficas donde se puede programar todas las páginas o ventanas, que en nuestro caso sería una aplicación ejecutable. Primeramente, para crear una base de datos, para conectar una base de datos con Java, necesitamos la librería de MySQL Connector, que esta librería se puede obtener de la página web de
MySQL, donde puedes descargar YAR. También incluimos en las librerías el JCalendar, que nos permite hacer uso de controles de paneles para agregar fechas. Ahora, primeramente, para crear nuestra conexión, debemos crear una clase, que es esta clase conector. En esta clase vamos a definir primeramente como atributo privado, que es conexión, que viene siendo importada de la Java.sql. Ahora, siguiente con los demás atributos serían las variables de configuración. Primero la primera sería para el nombre de nuestra base de datos. El segundo sería para el usuario. El tercero sería el root, la contraseña, que en este caso no tendría. El tercero sería el localhost, el lugar donde se encuentra. Nosotros elegimos usar phpMyAdmin para observar el manejo de datos. También eso lo explicaré más adelante. El método de conectar, yo le puse el nombre de getConnection. En nada más sería estaríamos agregando el driver con los atributos que anteriormente le pusimos, los definimos. También creamos lo que es un método de cerrar conexión, que en este caso es para cada, por así decirlo, cada vez que hagamos consultas, tendríamos que cerrar conexión, porque también tiene un límite cada vez que se abre la conexión. Tengo en cuenta que son como 152 veces que se puede abrir la conexión, y superando ese límite ya no te permite ingresar datos o eliminar, o sea, no te permite entrar a la base de datos. Como segundo paso sería crear por así decirlo, serían las pestañas, que primero sería la pestaña principal, que sería como el método main. Cada vez que se ejecuta el programa, abriría esta ventana. Dentro de esta ventana tenemos la creación de objetos, que son de las otras ventanas, para desplegar para ir de una a otra, y viceversa, regresar de la ventana última que ya hemos ido, regresar hasta la ventana principal. Para eso son estos métodos, que como ven, primero creamos los objetos con sus respectivos nombres de variable, y posteriormente lo hicimos, creamos un set menu, que estos métodos que están aquí están creados en cada pestaña a la que nos puede redirigir la ventana principal, como por ejemplo es la de clientes. Aquí también tenemos el objeto de la pestaña principal, que eso nos permite regresar a la ventana anterior. Muy bien, habiendo creado cada pestaña y los botones, porque cada botón para ir de una en otra se tiene que programar. En este caso, para ir a la pestaña de abogados, es este método. Ahora bien, les voy a explicar qué es lo que hay dentro de cada ventana. Dentro de cada ventana
ahí lo que tenemos es una tabla para mostrar los datos que hayan sido creados o que estén dentro de la base de datos. Para ellos tenemos los botones, que es el de agregar, limpiar, eliminar, mostrar y editar. Los demás son cajas de texto que nos sirven para ingresar los datos de, por ejemplo, que en este caso es de clientes, sería el apellido materno, nombre, RFC y CURP. Estos datos son en base al script de nuestra base de datos, que como pueden observar, aquí está la tabla que creamos dentro del script, donde aquí tienen los atributos de cada entidad. Ahora bien, para los métodos, para agregar los métodos, creamos aparte en otro paquete un lugar donde definiéramos qué es lo que va a hacer con los datos que obtenga de la ventana de clientes, en este ejemplo. Bueno, aquí tenemos bueno, en este caso es para definir los atributos que tiene un cliente, bueno, la entidad cliente. Y la clase de cliente DAO es donde definimos cómo se registra, bueno, los métodos para registrar, listar, que en este caso sería mostrar en la tabla, eliminar, modificar y buscar. Les voy a explicar lo que es para registrar un cliente. Para un cliente primero se tiene que crear una variable donde se ingrese la consulta. Esta consulta puedes usar cada de PHP para reducir acortar tiempos. Aquí podemos ver dentro de PHPMyAdmin que bueno, tenemos una facilidad para ingresar, seleccionar, eliminar o actualizar datos. De aquí se puede sacar la consulta y lo único que cambiaría sería los valores. Estos valores los definiremos con signos de interrogación porque aún no sabemos cuáles son. ¿Qué es lo que hará el método? Recibirá, primero se abrirá la conexión y se preparará un statement donde se meterá la consulta. Ahora con el prepare statement se agregará los valores para cada atributo, que es el de apellido materno, nombres, RFC y CURP, todos con un orden, que en este caso son 5 porque el ID es autoincrementable, entonces esa no tendría por qué definir el usuario. Ahora bien, antes de eso se tendrá que hacer un try catch donde nos mostrará si ocurrió con éxito la inserción de los datos. En caso contrario, nos mostrará un mensaje de error,
que nos mostrará el mensaje, que en dado caso que si nos equivoquemos, nos dirá cuál es el error. Y un finally, que sería que en caso de que ocurra o no ocurra el try catch, cerrará la conexión, porque como les expliqué anteriormente, hay un limitado número de aperturas para la base de datos. Ahora les explicaré lo que es el método para listar cliente. Para listar clientes nos devolverá un array list, y primero en la línea 43 definiremos el primero un array de tipo cliente. En la siguiente línea definiremos lo que es la consulta, lo que es la consulta para obtener datos. Una vez teniendo eso, se volverá a abrir el try catch para abrir la conexión, y se preparará un statement donde contendrá la consulta. Una vez teniendo la consulta, se preparará un result set, que es lo que tenemos en los atributos globales de la clase cliente DAO. Para esto se preparará con un while. Este while creará un objeto de tipo cliente para posteriormente guardar para seleccionar los datos, los atributos de la entidad y devolverlos en un array, que es lo primero que les había comentado. Para eliminar un cliente es de igual forma, pero en obtendremos el parámetro de un ID como tipo entero. Igual que los anteriores métodos, es algo parecido. Guardamos la consulta en una variable de tipo string, y volveremos a abrir un try catch, donde aquí solamente nos pedirá aquí como nos muestra un parámetro que es el ID para poder eliminar un cliente. En caso de que no se obtenga como parámetro un ID, nos mostrará un error, y también nos mostrará en dónde está el error. Para modificar un cliente, es un poco más complejo, pero es igual el mismo algoritmo. Se define una variable de tipo string donde meterás la consulta, que esta puede ser sacada de phpMyAdmin, como lo ven aquí. Solamente que cambiaremos lo que son los valores por un signo de interrogación, y al igual que el método de agregar, recibe los atributos excepto la ID del cliente para modificar, porque esa no se debería por qué modificarse, pero sí la recibe como un word donde nos permita saber cuáles de todos los datos es el que vamos a modificar. Para buscar un cliente es igual un método de tipo cliente, donde recibirá de parámetros un DNI, por así decirlo. Es como un ID. Primeramente crearemos el objeto, crearemos la variable de tipo string donde meteremos la consulta, que metemos lo buscaremos por el nombre. El nombre por eso recibe como igual un signo de interrogación, porque lo definiremos dentro del método. Ahora bien,
Este fue para la ventana cliente fue para una ventana, para un método donde no tiene llaves primarias. Pero ¿qué pasa en caso de que sí tenga llaves primarias? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí realicé lo que es la ventana para, bueno, la declaración de los métodos para los demandados. Como igual en todas las ventanas definimos como atributos globales lo que es la clase conector, la conexión, que es viene de la librería de conector, el jar. Primeramente lo que sería, bueno, yo lo hice de manera que sea en tipos de objeto combo box, donde nos permitirá escoger opciones que estén dentro de la base de datos. Y bueno, les comento igual, el método es un tipo void, donde no retorna nada, solamente recibe como parámetro un jCombobox. Y el algoritmo igual, una variable de tipo string donde meta la consulta, que nos traerá todos los tipos de persona. Crearemos las mismas líneas de código que anteriormente, solamente que agreguemos la de resultSet, donde ejecutaremos la consulta. Y primeramente removeremos todos los datos que tenga el combo box, para posteriormente nos muestre los datos que nosotros queremos, que en este caso serían los de tipo. Y en caso de que no nos pueda mostrar, nos lanzará un mensaje de error. Creé varios métodos porque son varios tipos tiene varias llaves primarias en una sola entidad. Por eso hay varios métodos de mostrar, como municipios, estados y tipos de persona. Aquí lo que cambié es un poco el método, porque ahora lo hice tipo void, donde no retornará nada, pero ahora tendrá como parámetros un combo box y un text field, donde en estos dos se guardarán los datos que ingresaremos a nuestra base de datos, que es gabinete, que en este caso se guardará el ID de tipo persona y el nombre o razón social, en su caso que sea. Para crear nuestro método, primero igual volveremos a abrir nuestra conexión con el método que creamos en la clase conector. Prepararemos un prepared statement con el parámetro de la consulta, y ahora agregaremos un método que viene dentro de Java, que es getCleanProperty, donde nos seleccionará donde nos guardará en una variable de tipo entera el ítem seleccionado dentro del combo box, y se guardará ahora se ejecutará dentro del prepared statement. Para
agregar los datos es igual el mismo método que sería para cada uno. Ahora les explicaré lo que es el método de mostrar datos en la tabla. Que este método no es más que para cada vez que se guarden los datos, cada vez que se aplique este método de agregar dirección, se ejecute donde mostrará todos los datos, bueno, el dato que agregamos en la tabla, que es igual como lo he explicado en el anterior ventana. Bueno, ahora les demostraré cómo funciona el programa. Si nos metemos a la pestaña de clientes, aquí podemos ver que podemos registrar cada campo con los datos que necesitemos. Por ejemplo, registraré un ejemplo de un cliente. Ahora, en el botón de agregar se supone que nos debería aparecer dentro de esta tabla. Y aquí está, que nos manda el mensaje de cliente registrado. Y aquí podemos ver todos los datos que hay dentro de la base de datos. Para hacer prueba de que funciona los botones de limpiar, editar y agregar los consultaremos en tiempo con la base con PHP, que en PHP también tenemos, bueno, es un poco más fácil para ver los datos para ver el manejo de los datos que hacemos dentro de la aplicación. Como aquí podemos ver, tenemos 6 y aquí está en la última fila el dato que acabamos de registrar. Ahora probaré el método para editar. En este caso, para editar primero debemos cambiar alguno de los campos, que en este caso cambiaré todos los datos. Bien, ahora ya terminé de registrar los campos. Ahora veré si funciona el método de editar y si se edita correctamente dentro de la base de datos. Aquí nos muestra el mensaje de que sí se modificó, pero ahora falta comprobar que aquí se haya modificado. Y como pueden observar, sí se modificó bien, sí están los datos que yo ingresé. Ahora, para eliminar este dato, nada más necesitaremos de seleccionar el botón de eliminar, donde nos vuelve a preguntar si estamos seguros de eliminar esta persona. Bueno, según ya se eliminó correctamente, ahora vamos a ver dentro de
nuestra base de datos. Y sí, ya no se encuentra ahí. Solamente cuenta con 5 registros, que anteriormente eran 6. Ahora por la parte de demandados, que aquí es donde les muestro que estamos como box, donde están los datos para registrar a nuestro demandado. Por ejemplo, que escogemos uno que sea persona física, un nombre o razón social, que sea, por ejemplo, una persona, ¿no? Aquí para esta sección le vamos a dar en agregar primeramente y nos dice que el dato ha sido agregado exitosamente. Aquí en la tabla sí se nos muestra. Ahora vamos a comprobar que en PHP se haya modificado esto. Es en la tabla de tipo persona y aquí está. El sexto registro es el que metí de Jorge con la llave foránea, que es de persona física, como aquí lo vemos. Ahora nos falta registrar su dirección, que sea de Puebla y del municipio de Papantla y de la calle Chabacano. El dato se agregó y como ven se nos muestra aquí Estado de México. Aquí está. No, aquí está Puebla, Papantla y Chabacano. Ahora veremos si se cambió aquí también. Y como ven, aquí está el sexto registro, que tiene la llave foránea de Puebla y la llave de Papantla. Aquí está el sexto registro. Ahora, para eliminar ambos registros, probaremos con los botones. Y observaremos si se modificó dentro de nuestra base de datos y si se eliminó en la tabla de dirección y también en la tabla de datos de tipo persona. Entonces podemos ver que sí funciona el programa correctamente. Aquí para registrar un demandado, por ejemplo en este caso sería Ángel de la calle Lirios. Y aquí está. Es el tercero, con la llave de dato de tipo persona Ángel y la dirección de Lirios.